días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. Congresista Cordero Juntay. Presente. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. Presente. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Presente, Salguana Cavides. Muy buenos días con todos. Buenos días, gracias. Congresista Buenos días. Bazán Narro. Bazán Narro, presente. Gracias. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Buenos días, señor presidente. Gracias, buenos días. Congresista Geri Oré. Congresista Geri Oré. Congresista Muñante Barrios. Presente. Gracias, congresista. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Señor presidente, cuenta usted con el quórum de reglamento. Muchas gracias, secretaria técnica. Se han registrado la asistencia a 7 señores congresistas. Ya, gracias. Con el quórum correspondiente y siendo las 8:14 horas del día martes 28 de junio del 2022, se da inicio a la 15ª sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2021-2022. A continuación procederemos con el desarrollo de la agenda programada para hoy. Disculpe, señor presidente. Por el chat, el congresista Geri Oré manifiesta su asistencia. Muy bien, se le considere su asistencia, por favor. Ok. A continuación procederemos con el desarrollo de la agenda programada para hoy. Se solicita la aprobación del acta de la 14ª sesión ordinaria realizada el día 7 de junio del 2022. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones, pasamos a votación nominal. Congresista Cordero Juntay. A favor. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Bazán Narro. Bazán Narro, a favor. Gracias. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Disculpe. Flores Ruiz, Gracias. a favor. Congresista Geri Oré. Por el chat. Congresista Muñante Barrios. A favor. Gracias. Con el voto manifestado a través del chat del congresista Jauré, por unanimidad, señor presidente, ha sido aprobada el acta. Muchas gracias, secretaria técnica. Se tiene por aprobada el acta de la 10ª sesión, de la 14ª sesión ordinaria llevada a cabo el día 7 de junio del 2022. A continuación pasamos a la estación despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos remitidos y recibidos por la comisión del 3 al 22 de junio del presente año. Si algún colega congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de la Comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, tiene el uso de la palabra. No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún congresista, pasamos a la estación Informes. Estimados colegas, doy cuenta de la reunión presencial sostenida con funcionarios de OCDE
a la que asistimos conjuntamente con los señores congresistas Eduardo Salguana Cavides y el señor congresista Víctor Flores Ruiz, el día jueves 16 del presente en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo, a raíz de la solicitud formulada por el presidente ejecutivo de OCIPTEL, señor Rafael Muente. Se trató de una reunión en la cual el motivo principal era la evaluación a que está siendo sometido el mencionado organismo regulador de acuerdo a la metodología PAFER, Performance Assessment Framework for Economic Regulations, de la OCDE. Asimismo, informo sobre la invitación recibida desde la Red Parlamentaria Global de OCDE, la misma que fue compartida con todos ustedes el 16 de junio del presente, con el propósito de conocer si estaban interesados en participar. Al respecto, comunico que tanto la señorita congresista Roselia Muruz Dulanto como quien les habla hemos expresado nuestra voluntad de participar en la reunión a celebrarse en la ciudad de Riga, Letonia, este 30 de junio y 1 de julio. Se cuenta con la autorización correspondiente por parte de la mesa directiva. Estimamos que participar en el encuentro parlamentario constituye señal de interés en compartir las experiencias y mostrar el apoyo a la política de Estado de concretar la adhesión del Perú a esta organización. Las conclusiones e informes del viaje se los haremos llegar luego de la participación en dicha reunión y en el menor plazo posible. Si algún congresista desea efectuar algún informe, puede hacerlo en este momento. Presidente, la congresista Tiene el uso de Muruz. la palabra a la señorita congresista Roselia Muruz. Gracias, presidente. Solo para informar que efectivamente he aceptado la invitación realizada por la Red Parlamentaria Global de OCDE por medio de nuestra presidencia de la CECIP-OCDE para participar los días 30 de junio y 1 de julio en un evento sobre el futuro digital seguro e inclusivo en un mundo post-COVID, evento organizado por el Parlamento de Letonia, en donde se apreciarán asuntos sobre los desafíos de los gobiernos electrónicos, la gobernanza que construye el acceso y el intercambio y legislación en la era digital, así como la lucha contra el error y la desinformación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorita congresista. Si algún congresista desea efectuar algún informe, puede hacerlo en este momento. No habiendo más informes, pasamos a la estación pedidos. Si algún señor congresista desea efectuar algún pedido, puede hacerlo en este momento. No habiendo pedidos, pasamos a la estación de orden del día. Estimados colegas congresistas, en orden del día tenemos programada la presentación y exposición del señor Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, y de los funcionarios que lo acompañan. Para esto, pasamos a suspender brevemente la sesión para darle invitación a los señores Mauro Gutiérrez Martínez y su comitiva.
Retomamos nuevamente la sesión del día de hoy. Bienvenida al señor Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, quien nos ha informado que viene acompañado de los siguientes funcionarios: el señor José Zavala Muñoz, gerente general; el señor Roger Loyola González, asesor de la gerencia general; el señor Job Zamora Rosales, director de la Dirección de Políticas y Normas; y el señor Víctor Vargas Espejo, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. La exposición versará sobre los siguientes temas. 1. Plan de trabajo que ejecuta la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, frente al proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Número 2. Acciones y desarrollo SUNAS como resultado del informe final denominado Impulsando el desempeño del regulador de los servicios de agua y saneamiento de la OCDE, implementación y recomendaciones. Le damos la bienvenida y le concedemos el uso de la palabra al señor Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, para que inicie su exposición. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, miembros de la comisión. Permítanme presentar un pequeño PPT en el que resumen las actividades llevadas a cabo por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. A ver, no sé si me ayudan para compartir. Vamos. Ok. Bueno. Como ya se ha mencionado, esta presentación contiene 4 componentes. Primero, antecedentes en relación a la función de regulador. El segundo, relacionado al 2 de los instrumentos que vamos a mencionar se vienen llevando a cabo en la institución. El primero, el instrumento análisis de impacto regulatorio. Y el segundo, la evaluación de desempeño de regulador, que fue llevado a cabo a través de este instrumento llamado PAFER. Y luego las conclusiones. Antes de empezar, quiero mencionar que SUNAS, al igual que los otros reguladores económicos en el país, tienen como propósito fortalecer sus distintos instrumentos con el fin de poder brindar o coadyuvar a brindar servicios a los ciudadanos de mejor calidad. Y en ese marco es que la SUNAS comenzó a desarrollar ya hace algunos años, junto con la OCDE, ¿no?, la revisión de los distintos instrumentos que se implementan en la institución y a su vez la evaluación de los mismos con el fin de encontrar oportunidades de mejora. SUNAS, a partir del año 2016, ¿no?, primero las funciones habituales que presentaba el regulador, tenía la función reguladora, normativa, fiscalizadora, sancionadora y de solución de reclamos. Sin embargo, a partir del año 2016, con la emisión del Decreto Legislativo 280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, se incorporan nuevas funciones. Una de ellas es la determinación del área de la prestación, pero también se incorporan otras, como las de buen gobierno corporativo de las empresas prestadoras, el ingreso y salida de las empresas al régimen de apoyo transitorio, entre otras. Pero quizás la principal es el papel y el ámbito de regulación de las SUNAS. Se pasó de regular 50 EP, empresas prestadoras, a más de 26.000 prestadores en todo el país. Este incremento significativo se debió a que pasamos del ámbito urbano de empresas prestadoras, si quisiéramos resumir, eso es como los prestadores en principales ciudades, a tener competencia a nivel nacional, tanto en pequeñas ciudades como en el ámbito rural. Este nuevo encargo, ¿no?, la SUNAS desplegó 24 oficinas desconcentradas a nivel nacional con el propósito de cumplir con este nuevo encargo. Nosotros, como todos sabemos, el año 2016 la OCDE publica el reporte sobre política regulatoria, ¿no?, y en ese marco existen un conjunto de recomendaciones de las que la SUNAS destacó 2. La primera, el adoptar el análisis de impacto regulatorio
como un mecanismo que permita la consulta pública de cualquier proyecto normativo y que tenga un análisis de impacto regulatorio preliminar, y que estos estén a disposición del público con el propósito de recibir comentarios para poder fortalecer cualquier normativa que se quiera desarrollar. Y la segunda, fortalecer la gobernanza de los órganos reguladores económicos, a revisar los vínculos legales con el gobierno central para mejorar su toma de decisiones. Un elemento crítico porque es relevante que el papel del regulador, si es que no está concatenado, no es parte de la cadena de valor en la prestación de los servicios públicos, sus intervenciones pueden ser limitadas. Y eso es una recomendación crítica que entrega esta evaluación de la política regulatoria en el Perú. Y por eso se toma la decisión de ir mejorando los procesos con el fin de mejorar y tratar de adaptarnos a las mejores prácticas internacionales. Disculpen, a ver, creo que la cámara no está encendida. En este marco, el Perú ha iniciado el proceso de acceso a la OCDE y en junio pasado, ¿no?, se ha definido la hoja de ruta de Perú para poder acceder a la OECD. Y Relaciones Exteriores nos ha convocado para poder ver cómo vamos a contribuir en este proceso de la implementación de la hoja de ruta para poder acceder, para tener acceso, ¿no? Problema no, ahora sí. En el marco de del concatenamiento y de los estudios que la OCDE ha desarrollado en el Perú, destaca un instrumento, un estudio relevante que es la gobernanza del agua en el Perú, ¿no? Este estudio señaló que el regulador económico de saneamiento SUNAS se encuentra entre las instituciones más sólidas del sector en términos de su papel en la gobernanza del agua, que presenta independencia técnica y administrativa definida en la ley y ha demostrado su fuerte cultura de independencia en sus acciones, ¿no? Y ha creado una reputación como un regulador independiente en saneamiento, técnicamente robusto y creíble y uno de los más consolidados en la región. Este papel, pero vamos a ver también que la OCDE señala estas fortalezas, también identifica muchas recomendaciones con el propósito de que en los próximos años el regulador mejore en su desempeño. Identifica elementos que deben de presentar mayor fortalecimiento. Una de ellas, vamos a mencionar, es que el salto importante en las nuevas funciones entregadas conlleva a que se necesiten recursos que permitan la sostenibilidad de estas tareas encomendadas. En el marco de las mejores prácticas de la OCDE, destacamos dos instrumentos, los cuales vamos a desarrollar a continuación y vamos a contar lo que hemos llevado a cabo en estos dos instrumentos relevantes. El primero es la implementación del análisis de impacto regulatorio y el segundo es impulsando el desempeño de regulador, ¿no?, conocido como la evaluación Puffer, ¿no? El primer instrumento, ¿no?, el análisis de impacto regulatorio, es un proceso que se inició en el año 2019, para el cual la OCDE hizo un análisis de cómo se establecían las normas en las SUNAS. Posteriormente, el equipo OCDE elaboró un manual y después capacitó a las SUNAS en la aplicación del análisis de impacto regulatorio. Y esta capacitación consistió en seguir los pasos del manual y aplicarlos a casos reales. En ese marco, en la OCDE se decidió elaborar casos pilotos con el fin de implementar esta metodología y el manual, y para ello se llevaron a cabo 3 pilotos. El primero, el reglamento de acceso a aguas residuales. El segundo, la evaluación de procedimientos de excepcionalidad de prestación de los servicios en pequeñas ciudades. Y el tercero, ¿no?, el cerrar la brecha de micromedición. Estos 3 pilotos de AIR se encuentran en proceso de consolidación, que a diferencia del proceso convencional de elaboración de las normas, en las que las normas se prepublicaban, el proceso de construcción e identificación del problema, de las distintas alternativas, el análisis a profundidad de los pros y contras de las medidas planteadas, tienen que ser primero publicadas y discutidas, no solo concentrarse en la norma. Es relevante señalar que el manual de AIR, de análisis de impacto regulatorio, desarrollado por la SUNAS, ¿no?, es el único que ha sido publicado, ¿no?, que presenta una publicación en la OCDE.
¿no? Aquí podemos ver la implementación del análisis de impacto regulatorio en el Perú en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ¿no? Y esto fue publicado el 14 de julio del año 2021. Eso es un elemento importante de reconocimiento de este instrumento desarrollado por la institución. Entre las recomendaciones que señala el AIR, el análisis de impacto regulatorio, se encuentra el de llevar a cabo el AIR tomado bajo un reglamento de la SUNAS, ¿no? Para eso, la SUNAS ha aprobado la disposición para las aplicaciones del impacto regulatorio en las SUNAS siguiendo las recomendaciones de la OCDE. En ella se menciona también el ámbito de aplicación, las posibles excepciones, los lineamientos del AIR, el procedimiento de aprobación de la agenda temprana, la creación del CAIR, y ahí me voy a detener un poco porque el comité es un comité independiente que evalúa la calidad de los estudios de análisis regulatorio con el fin de identificar la profundidad del estudio que se está presentando. En ese marco se definieron dos tipos de AIR, un AIR denominado de bajo impacto, aquellos en los cuales los costos de implementación son menores al 15%, y los de alto impacto que pueden tener cambios significativos en la regulación superiores al 15%. La segunda recomendación es que el AIR debe ser diseñado teniendo en cuenta dos procesos independientes, la elaboración y la supervisión. Para eso, el AIR se realiza bajo un equipo al interior de la Dirección de Políticas y Normas. Para la supervisión de este proceso se cuenta con el Comité de Análisis de Impacto Regulatorio, el que había mencionado el CAIR, y sus funciones se definen en las disposiciones antes señaladas y aprobadas. Este comité CAIR está conformado por un representante del Consejo Directivo, un representante de la Gerencia General y un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica. Como les mencioné, el papel del CAIR es tratar de hacer una evaluación independiente de quien formula el proyecto. La recomendación tercera, los estudios tarifarios deben integrarse de manera diferenciada en el proceso del AIR. Se espera que este año se puedan tener un proceso de AIR ad hoc para los estudios tarifarios. Los estudios tarifarios tienen una naturaleza diferente a los AIR normativos. Los estudios tarifarios buscan, en muchos casos, ayudar en el cierre de la brecha, mejorar la calidad del servicio a través de proyectos de inversión, y se generan fórmulas tarifarias en estos estudios. Por su naturaleza es más específica y por tanto vamos a desarrollar un instrumento que analice o que trate esta especificidad, ¿no? En el marco de lo señalado en la OCDE. La cuarta recomendación, la SUNAS debe llevar a cabo una implementación progresiva, planteando de manera clara lo que implican los diferentes elementos del AIR. Como se ha mencionado, ya se aprobó los lineamientos técnicos para la aplicación del AIR. Estos lineamientos especifican los pasos que hay que seguir para la elaboración del AIR, además de desarrollar los pilotos que nos están permitiendo ajustar y aprender qué elementos son los puntos críticos para llevar adelante este proceso de análisis regulatorio. La quinta recomendación está vinculada, la SUNAS debe establecer un proceso claro de elaboración del AIR que define el involucramiento de las diferentes direcciones internas. En las posiciones se señala claramente cuál es el papel de cada una de las unidades orgánicas dentro de la SUNAS desde el proceso de la formulación y la discusión. Esto es un elemento crítico, tanto organizacional como para propósitos de expositivos de la propuesta del AIR. El sexto elemento es la consulta pública debe ser transparente, accesible y debe informar los proyectos regulatorios, ¿no? En las disposiciones se menciona el procedimiento de aprobación de la agenda temprana que muestra los proyectos normativos que serán trabajados por la SUNAS, ¿no? Asimismo, en los lineamientos técnicos se desarrolla el proceso de consulta pública, participación de los interesados que se realizan en los términos señalados en la OCDE. Este elemento es importante porque no solo nos dice que el proyecto tiene que ser consultado a la población, a los usuarios, sino que la lista previa de los temas que el regulador va a implementar o que tienen que ser definidas en una agenda. Ese instrumento se denomina agenda temprana y lo que permite es tener predictibilidad de los temas regulatorios que se van a tratar en el año de trabajo. Aquí tenemos la resolución que aprueba la agenda temprana para el periodo 2022-2023, aprobado recientemente el 16 de mayo del 2022. Esta es la primera agenda temprana. Esta agenda tiene un proceso de revisión permanente, pero va anunciándose cuál es la senda que va a seguir el regulador, cuáles son los temas que se están identificando como críticos. Y eso ayuda definitivamente a que la sociedad civil o las partes interesadas estén al tanto de cuál va a ser la secuencia de análisis que va a tener el regulador en los próximos meses. En relación al otro instrumento, el instrumento PAFER,
denominado Impulsando el Desempeño del Regulador. Este proceso sigue este marco metodológico. En primer lugar, el definir los objetivos estratégicos, ¿no? Identificando cuál es el conjunto de necesidades o metas que están alineados con las funciones y competencias del regulador. El segundo elemento era identificar los insumos que permiten conseguir estos objetivos estratégicos para determinar el grado en el que los recursos financieros y el personal de regulador están alineados con los objetivos o metas y capacidades para administrar estos insumos para la consecución de los objetivos estratégicos. Luego se analizan los procesos para evaluar hasta qué punto los procesos y la gestión organizacional ayudan al proceso de desempeño del regulador, y luego se identifica la existencia de una evaluación de los resultados que se han alcanzado o que se buscaban alcanzar con el funcionamiento del regulador, ¿no? Esto es el marco metodológico desarrollado por la OCDE y cual fue aplicado a la SUNAS para analizar su desempeño. Definición clara de los objetivos, si contamos con los insumos, si los procesos estaban adecuadamente definidos y qué resultados se han obtenido con los mismos. El proceso se inicia en el año 2020, ¿no? Este proceso de evaluación de desempeño de regulador. Para ello, la OCDE envió un cuestionario que debía ser respondido por la SUNAS, y este cuestionario mapeaba las distintas dimensiones del regulador. Primero, entendiendo el contexto del sector, los roles y objetivos, los insumos, procesos y productos y resultados que busca la SUNAS. Y esta información se complementó con entrevistas dirigidas a distintos actores claves con el cual el regulador interactúa. En primer lugar, los directores, los miembros del Consejo Directivo propio de la SUNAS, las instituciones del gobierno central relacionadas con la SUNAS y los prestadores de los servicios de saneamiento en todos los niveles, ¿no? Estas informaciones derivaron en reportes intermedios que luego se compartieron con la SUNAS y con los revisores externos, y que fueron los insumos para la elaboración del informe final del PAFR. Aquí una muestra de las distintas reuniones llevadas a cabo. Como verán, es una lista bastante amplia de actores en la que involucraron especialistas de la PCM, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del lado ambiental, del Ministerio de Ambiente, de DIGESA, MIDIS, ANA, OTAS, Proinversión, Indecopi, las ATM, las Autoridades Técnicas Municipales, gobiernos regionales, SEDAPAL, los otros proveedores, el Consejo de Usuarios, que forma parte, que es representantes de los usuarios, que es un comité consultivo de la SUNAS, los consejos, el Banco Mundial, el propio Congreso de la República, a través de la Comisión de Vivienda y la Comisión de Defensa del Consumidor, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección de Políticas, Construcción y Saneamiento, la PCM, etc. Entonces, como ven, esto fue un proceso bastante participativo, con el fin, y además con un alto grado en el que el regulador no participaba, ¿no? Estas entrevistas eran entrevistas entre el equipo OCDE y estas personas invitadas, y había por tanto, el recojo de la información fue bastante objetiva, ¿no? Con el fin de analizar cuál es la percepción, los resultados y cosas a mejorar en el regulador. Y esos elementos fueron finalmente reflejados en el informe desarrollado por la OCDE. Este proceso, además de tener miembros de la OCDE, funcionarios de la OCDE, también contó con revisores externos, como el caso de Andrea Guerrini, comisionado y autoridad regulatoria italiana de Energía, Redes y Medio Ambiente, ARENA; Mariana Pereira, miembro del Consejo Directivo de la Junta Autoridad Reguladora de Servicios Energéticos de Portugal; y Sanford Berg, profesor emérito de Economía de la Universidad de Florida, ¿no? Este primer borrador de este informe, de esta evaluación, fue presentada en la reunión de reguladores económicos en la OCDE, donde se recibieron además aportes y comentarios al documento, ¿no? Este documento finalmente fue presentado en febrero del año 2022, hace unos pocos meses, por el equipo de la OCDE, y este instrumento contiene 69 recomendaciones, para lo cual la SUNAS ha conformado un equipo de seguimiento a fin de poder implementar y programar el desarrollo de estas recomendaciones. En este estudio, las ideas principales es que, de manera similar a lo que aparecía en el documento de gobernanza del agua, recalca que la SUNAS es un regulador ambicioso y técnicamente sólido, ¿no? Que requiere gestionar los riesgos y expectativas sobre lo que puede lograrse en un contexto nacional y sectorial difícil. Esto
no debemos de perder de vista año 2020, 2021, estábamos en un contexto de COVID importante en el cual los recursos y considerando la evolución macroeconómica eran aspectos que debían de ser tomados en cuenta en la implementación de las actividades del regulador. Las políticas y los planes de gobierno han establecido objetivos de gran exigencia en materia de saneamiento. Esta es una visión general de lo que se aspira en el sector, pero que tiene que ir materializado con recursos y con la regulación suficiente que permita cumplir con estos objetivos, ¿no? También plantea que la SUNAS está capacitada para evaluar y comunicar qué objetivos políticos pueden alcanzarse, políticos entendidos como política pública, que pueden ser alcanzadas en el corto, mediano y largo plazo y cómo hacerlos, ¿no? Y lo plantea casi como una obligación de regulador dada su visión de mediano y largo plazo, el estar continuamente comunicando cuál es la política económica que se quieren alcanzar. Recomendaciones dentro del espacio de las recomendaciones. En primer lugar, ya había mencionado, este estudio se desarrolla en el año 2020. Hay muchas recomendaciones que ya se han ido desarrollando, ¿no? Pero entre las que destacamos, y voy a mencionar, se encuentra la de gestionar los riesgos y las expectativas, ¿no? La recomendación planteada es que como regulador independiente, ¿no?, se debe evaluar y participar con los actores interesados en lo referente a afrontar los riesgos relativos al cumplimiento de sus nuevas funciones y gestionar las expectativas de la implementación en un contexto de disminución de recursos y de pandemia en curso, ¿no? Pasar de regular 50 EPS a tener un ámbito de regulación en más de 26.000 prestadores es un reto enorme, es una característica muy sui generis a nivel mundial, ¿no? Este paso en número y en la velocidad de cambio de pasar de 50 a este número es una cosa particular que tiene el caso peruano, ¿no? Y por eso se plantea que se tiene que trabajar de manera conjunta con los distintos actores del sector, pero también centrando las expectativas de cuáles son los puntos específicos de mejora dada esta cantidad de operadores. Segundo es examinar la ejecución de las funciones de las SUNAS para priorizar las actividades y garantizar que se destinen los recursos suficientes para la mejora del desempeño de los proveedores urbanos, ¿no? Mencionaba que el tema de los recursos del regulador es un tema crítico, ¿no? Que en el tiempo ha ido disminuyendo y eso va en contra de las funciones crecientes que ha ido tomando el regulador. La segunda recomendación es asegurar el uso de herramientas regulatorias adecuadas, ¿no? Para eso se plantea garantizar que se cuente con las herramientas adecuadas que estimulen el cambio de comportamiento y tomen en cuenta los retos y especificaciones del sector. Aumentar el valor agregado de la participación de los actores interesados mediante estrategias de comunicación específicas y consejos de usuarios empoderados y representativos. Aprovechar al máximo los datos de benchmarking para poder ofrecer orientación fácil de desempeño de prestador que ayude a los consumidores a exigir que estos rindan cuentas. Es decir, la recomendación es la regulación no solo debe ser punitiva, sino debe de generar incentivos con el propósito de cumplir la normativa, mejorar la calidad, pero al mismo tiempo lo que señala es la necesidad de que los actores tomen en cuenta el valor relevante que tiene el agua y la prestación en la calidad de las personas. Por eso la estrategia de comunicación aparece como un elemento que tiene que ser fortalecido. La naturaleza de el estado de las EPS, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos unos indicadores en relación a un índice que muestra las distintas dimensiones que se evalúan en una EPS, nos muestran que todavía tenemos márgenes importantes para mejorar en nuestras empresas, ¿no? En algunos casos pueden haber empresas que tienen índices muy buenos en gobernanza y gobernabilidad y atención a los usuarios, pero temas de sostenibilidad y calidad del servicio pueden tener indicadores muy bajos. A modo general, este es el indicador para las empresas grandes que involucra a Sedapar, de Arequipa, Sedalip, PS Grau y Epsel, y vemos que, por ejemplo, en acceso, el valor promedio del acceso a los servicios está en 83%, calidad de los servicios tiene un índice de 46%, hay mucho que mejorar en términos de la calidad del servicio. En la sostenibilidad financiera el índice está alrededor del 53%, la gobernabilidad y gobernanza 89%, gestión de riesgo de desastres 88%, pero fíjense, hay EPS que presentan indicadores muy bajos como el caso de Epsel, en este caso de gestión de riesgo
riesgo de desastre. En sostenibilidad ambiental el nivel está en 78%, pero vemos también que, por ejemplo, en el caso de PC Grau presenta un nivel de sostenibilidad relativamente bajo en comparación a las otras empresas del rubro de peces grandes, ¿no? Y en gestión de atención de usuarios también hay diferencias importantes entre las propias EPS. Nos muestra que hay muchos aspectos de mejora en las EPS que brindan el servicio y que el regulador, desde ese punto de vista, a través de sus instrumentos, tiene que ayudar a su mejora. Otra recomendación es la consolidar la transformación institucional, ¿no? Actualizar la identidad y la cultura de la SUNAS de un regulador económico independiente en la sede central y en las oficinas descentralizadas. Impartir formación para desarrollar los conocimientos del personal de las oficinas descentralizadas y aumentar el nivel de interacción entre los miembros del personal de todas las oficinas. Esto es un tema importante, como había mencionado desde la emisión de la 1280, ¿no? La SUNAS ha implementado oficinas desconcentradas a nivel nacional, 24 en particular, y estas llevan funciones como la de fiscalización, atención de usuarios, ¿no? Y área de la prestación en estas oficinas, pero que estamos haciendo un esfuerzo importante con el propósito de su capacitación y de la estandarización de procesos de forma tal de que lo que se lleve a cabo en cualquiera de estas oficinas sean similares en cualquiera de estas a nivel nacional, ¿no? Entonces es un elemento importante y estamos yendo en esa línea, ¿no? Colaborar y garantizar la coordinación. Nos plantea interceder para la creación de reuniones periódicas institucionalizadas para la coordinación de alto nivel entre todas las autoridades públicas del sector saneamiento, de agua y saneamiento, con el fin de elevar la transparencia, aclarar las funciones y construir una visión compartida del sector y la confianza entre las instituciones, coordinar esfuerzos para alcanzar los objetivos estratégicos de la SUNAS y las metas de la política sectorial que dependa de la actuación de otras autoridades públicas, ¿no? Por ejemplo, en materia de fiscalización, promover el intercambio de datos y recopilación colectiva de estos con otros organismos públicos del sector. Lo que nos dice esta recomendación crítica es que tienen que haber, en primer lugar, espacios de diálogo entre los actores del sector, con el fin de tener una visión común, ¿no? Y que las distintas acciones que se lleven a cabo desde el ámbito de las responsabilidades de cada uno de estos actores estén alineados a esa visión. Y que desde el lado del regulador siempre esté haciendo incidencias sobre estos objetivos estratégicos a fin de poder ayudar en la prestación de mejores servicios de saneamiento. ¿Qué venimos haciendo para esto? Ya lo había mencionado, se ha creado una comisión encargada de hacer el seguimiento de las recomendaciones de la OCDE, ¿no? Estas ya se encuentran en marcha. La recomendación es con respecto a los riesgos relacionados con el cumplimiento de las nuevas responsabilidades y gestionar las expectativas a medida que se acerca la fecha límite del año 2022 para su implementación. SUNAS ya ha puesto en marcha ha puesto a disposición del sector un cronograma y un presupuesto necesario que se requiere para llevar a cabo estas nuevas funciones, ¿no? Esto es un elemento en el que la SUNAS está incidiendo, que estas nuevas funciones van a necesitar recursos suficientes para que esto se lleven a cabo. Caso contrario, hay un riesgo de no poder llevarse a cabo en el nivel de calidad que se espera. Se especificaban acciones a ser realizadas en materia de determinación del área de la prestación, fiscalización y el desarrollo normativo, ¿no? También nos recomiendan asegurarnos de contar con un conjunto de instrumentos adecuados, tomar en cuenta los retos y las particularidades del sector y centrarse en el resultado del cambio de comportamiento. Para esto, la SUNAS ya ha ido desarrollando un conjunto de normativas con el fin de ayudar al cambio de comportamiento de los regulados. Entre ellos tenemos la aprobación del nuevo Reglamento General de Tarifas, donde se toman en cuenta las diferencias entre las distintas empresas prestadoras. Ese es un elemento importante. Las EPS no todas tienen las mismas capacidades. Este reglamento ya toma en consideración diferencias en el tamaño y sus capacidades. En el proceso de AIR se promueven soluciones normativas y no normativas. Antes, básicamente, las soluciones eran normativas. Ahora se señala que tan importante como las normas es desarrollar mecanismos no normativos de apoyo, de comunicación, con el fin de ayudar al cambio de comportamiento. Y actualmente hay un proceso de revisión de las multas, más que de las multas, de la metodología de determinación de las multas, con el fin de tener elementos disuasivos reales del comportamiento.
se han encontrado evidencia, y esto es parte de la literatura económica, que multas más altas no necesariamente significan que van a cambiar notoriamente el comportamiento de los regulados. Y más aún tomando en cuenta que estamos en un sector en el que muchos de los regulados, bueno, la totalidad, son distintos a los que tenemos con otros reguladores. En los otros reguladores prima operadores privados. En el caso del sector de agua y saneamiento tenemos prestadores básicamente públicos. Entonces, esa característica principal está conllevando a hacer una revisión metodológica de los mecanismos de determinación de multa y de búsqueda de instrumentos que permitan la disuasión de comportamientos indeseados. Se está utilizando como recomendación, se plantea utilizar las plataformas actuales para impulsar la participación ciudadana, como la iniciativa Participa Vecino. Para eso venimos fortaleciendo este instrumento que permite a los ciudadanos organizados trasladar sus necesidades o reclamos en relación a la calidad del servicio. Este instrumento, Participa Vecino, está teniendo un impacto notable en poder recoger estas necesidades de los usuarios. La segunda recomendación es formular una respuesta estratégica a los recortes presupuestarios previstos que dejen claros los riesgos relacionados con los déficits presupuestarios. Para eso hemos remitido comunicaciones oficiales solicitando recursos necesarios que muestren la necesidad para el desarrollo de estas actividades. Aprovechar al máximo el papel de la SUNAS como regulador independiente para dar la voz de alarma cuando sea necesario y participar proactivamente en la inclusión de asuntos importantes en la agenda de formulación de políticas y de información pública. Este es un proceso que se viene llevando a cabo. Hemos hecho revisiones de las políticas nacionales y en muchos casos hemos evidenciado el papel central del agua potable que recurrentemente no ha sido visibilizado, ¿no? Y tiene que tomarse en cuenta por sus efectos que tienen en la educación, en la salud, en el tema de igualdad de género, en el tema en general, en los distintos aspectos del desarrollo humano. Y muchas veces el tema de agua potable no ha sido adecuadamente visibilizado, ¿no? Entonces, a modo de conclusiones, para terminar esta presentación, la SUNAS viene trabajando con la OCDE y se encuentra implementando estas recomendaciones en el marco del desarrollo de la IR y del PAFER, ¿no? Y está lista para trabajar con la OCDE la agenda de reformas y tomar las acciones correctivas planteadas con el fin de mejorar la prestación de los servicios regulatorios en el sector agua y saneamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al señor Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS, así como a los señores representantes de SUNAS por su participación en esta reunión. A continuación, ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestros invitados. Preguntas de los congresistas, la presidencia quisiera preguntar sobre la calidad del agua que ofrecen las empresas prestadoras al consumidor directo. Bueno, sabemos que a ver, disculpe. Vemos un reto importante de cobertura del agua, ¿no? Creo que hay que partir de la premisa que todo ser humano consume agua. A nivel nacional tenemos un nivel de cobertura aproximadamente del 94%, lo que conlleva que tenemos todavía porcentajes importantes de la población que no tienen acceso. No existe acceso
en las zonas, por ejemplo, periurbanas. Y eso es un tema importante, ¿no? No tenemos acceso en las zonas rurales y en las zonas rurales dispersas. Y ahí aparece un reto importante de cómo tratar de llevar el servicio hacia ellos. En las zonas donde actualmente se brinda el servicio, uno puede tener la seguridad, por lo menos que el agua que sale de las plantas se encuentran en condiciones de potabilización. Pero también es importante notar que mucha de la infraestructura, ¿no?, tiene un alto nivel de antigüedad, la cual necesita inversiones importantes. Hay un monitoreo continuo de la calidad del agua, la cloración, las pruebas que se realizan conllevan a mediciones por encima del 99% de seguridad, los niveles de cloración en el ámbito urbano. Pero cuando vamos al ámbito rural, la situación cambia, ¿no? Si uno mira la ENAPRES, los niveles de cloración en estos ámbitos son bastante bajos, debido a que la organización misma, como se lleva a cabo la prestación en estas zonas, es muy diferente a la zona urbana. Estas son llevadas a cabo por las propias organizaciones comunales, ¿no? Y como menciono, son más de 26.000 organizaciones comunales, las cuales autogestionan esta prestación de su servicio. Y ahí está un reto importante, ¿no? Tenemos en el ámbito rural que tener un proceso de acompañamiento para la generación de recursos, también para que se compren los insumos, pero también incluir dentro de la cultura el proceso de cloración. Y en muchos casos, en la zona rural, hay cierto temor incluso al proceso de cloración. Entonces tenemos un reto importante para poder asegurar a la población condiciones de calidad adecuada del servicio. ¿Existe alguna recomendación, tal vez por esta superintendencia, por este organismo regulador, para tratar de mejorar estos servicios o amilanar esta brecha de la cual nos ha explicado que en los sitios rurales de repente no hay una buena intervención, ¿no?, por parte de estas empresas prestadoras para que llegue el agua a todas estas personas que necesitan? ¿Alguna recomendación al respecto o algo que de repente se pueda sugerir para que se pueda hacer un trabajo en conjunto? Sí, solo mencionar que en las zonas rurales dispersas no son las empresas prestadoras las que llegan. Ok. Eso es, sino son las propias organizaciones comunales, ¿no? Pensemos una HAS, ¿no? Ellos son los que gestionan. El tema es cómo llegar a ellos, ¿no? El proceso implica un trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda, ¿no? La SUNAS, primero dotando de las capacidades del proceso de cloración, ¿no? Segundo es, y eso es una de las responsabilidades que se quieren implementar, es la generación de recursos que permitan también la sostenibilidad operativa de estas unidades. ¿Qué significa eso? Que las personas puedan por lo menos contribuir de manera mínima para poder tener los recursos que permitan funcionar adecuadamente estos sistemas. Para eso hay un despliegue importante desde el lado del regulador del propósito de capacitar para las aprobaciones de las cuotas familiares. Las cuotas familiares son pagos voluntarios que realizan las organizaciones comunales con el propósito de mantener operativos los sistemas de esta provisión de este servicio. Ahora, esto conlleva también un proceso de concientización de la población de la importancia de la cloración, ¿no? Y ese es un reto importante. Por eso una de las recomendaciones de la OCDE es fortalezcamos el tema del valor del agua. Agua no solo es agua conectarse el río y poder extraerla y poderla tomar, sino analizar que si esta agua no es segura, va a tener efectos en la salud, ¿no? Por eso hay este esfuerzo importante para tratar de capacitarlos en la determinación y en la generación de esta valoración del valor del agua. Hemos visto que en estas denominadas HAS, en las comunidades alejadas, muchas veces hay problemáticas cuando existen deficiencias de saneamiento físico legal dentro de las áreas donde están ubicadas y se incrementan conflictos entre ellos cuando hay proyectos existentes. ¿Alguna recomendación al respecto? Directamente nosotros no gestionamos los proyectos de inversión. Ese es un papel que corresponde al sector. Nosotros ya actuamos desde el ámbito de responsabilidad nuestra ya cuando se está prestando los servicios, ¿no? Pero sí el papel de regulador
en que en esa prestación de servicios se lleve adecuadamente esta prestación. Incluso las recomendaciones que se encuentran son comunicadas también a las municipalidades para que éstas tomen las acciones del caso. Sabemos que en el sector hay un conjunto de problemas en el proceso de inversión, ¿no? Que en las distintas comisiones en el Congreso se han mencionado, y que se están desarrollando las medidas para que éstas se lleven a cabo. Pero sí es importante, desde el lado del regulador, un seguimiento del avance de las inversiones, ¿no? Y cuánto de estos, de acuerdo a las programaciones que se llevan, no es exactamente responsabilidad, como mencionó el regulador, el tema de la ejecución de las inversiones, pero sí el monitoreo de la prestación de los servicios. Y en muchos casos, cuando se encuentran limitaciones en estos servicios, se pueden identificar si las razones están vinculadas a proyectos o a alguna razón operativa, ¿no? En la tabla B de los puntajes, en los ratios revelan algunas deficiencias en los puntos de acceso a los servicios y calidad de servicio, lo que nos acaba de mostrar hace unos momentos. Esto sugiere para este organismo regulador tal vez algún cambio de planificación o algo que puedan incentivar ustedes o recomendar para poder mejorar este ratio. Justamente el primer paso, esto es parte de las tablas que se obtienen de lo que nosotros denominamos benchmarking regulatorio, ¿no? Esto es colocar las fotos de las distintas empresas y los niveles en los que se encuentran. Estas están cumpliendo su papel, pero pueden mejorar, ¿no? Y en ese proceso, cuando se hace la comparación, se les dan las recomendaciones respectivas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de acceso a los servicios, ¿no? Mucho tiene que ver con relación a la cobertura que tienen. Y ese proceso de implementación o de aumento de la cobertura es un proceso progresivo, ¿no? Eso se incorpora en los estudios tarifarios donde se programan las inversiones que se tienen que llevar a cabo. Este indicador nos dice qué tan cerca o lejos estamos de esa meta, ¿no? Entonces, esto hay que verlo como una foto, ¿no? Es una foto en la que está tratando, se identifican las distintas dimensiones y dadas las limitaciones también de recursos, se tienen que ir identificando cuáles son las dimensiones en las que se va a dar determinado énfasis, ¿no? Y nos muestra también qué aspectos se tienen que mejorar. Por ejemplo, el tema de sostenibilidad financiera es importante. ¿Para qué? Porque si no tienes sostenibilidad financiera, no vas a poder realizar inversiones. Entonces nos muestra cuáles son las que presentan mayores debilidades, por ejemplo. Y en esas se da un énfasis mayor para la acumulación de fondos de inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas tablas o estos rankings nos ayudan a identificar cuáles son los pilares que tienen que ser apuntalados. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Flores. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quería trasladarle una pregunta al señor Sánchez desde el punto de vista de una consulta que me hicieron hace ya algunos días. ¿Será posible en nuestro país que alguien produzca agua potable? O sea, que alguien instale una, planta procesadora de agua potable. Y si fuese así, ¿cuáles son los requisitos? Porque se sobreentiende que si queremos entrar a la OCDE, en otros países el agua potable también es, competencia de las empresas privadas. Entonces, ¿qué regulación hay con respecto a este tema en específico? Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista Víctor Flores. Tiene el uso de la palabra el señor Mauro Gutiérrez. Sí, nosotros sabemos que los prestadores de servicio están normados en la 1280 y están definidos como empresas prestadoras, ¿no? Las CPS, están las organizaciones comunales, las unidades de gestión municipal, son un conjunto de prestadores definidos en la ley. Si un operador quiere entrar de manera privada, lo puede hacer a través de procesos de asociaciones público-privadas, por ejemplo, o que son gestionadas, que pueden ser desarrolladas por las propias empresas prestadoras. Si alguien quisiera brindar el servicio directamente, tendría que primero tener autorización de ANA para poder tener esta capacidad. Y segundo, tendría que tener la autorización respectiva a configurarse en alguno de estos supuestos de la 1280, ¿no?
Lo que sí existe, ¿no? Y esto es importante tener presente, las empresas prestadoras que son responsables de la prestación de los servicios, ¿no? Identifican en sus planes de inversión el conjunto de inversiones que se tienen que llevar a cabo. Las formas de financiamiento y de participación se incorporan en esos planes de inversión, ¿no? Entonces, lo que sí existe, por ejemplo, es distintas iniciativas privadas que se canalizan a través, por ejemplo, de Proinversión, y las cuales son planteadas, luego son planteadas al sector y a las empresas si son de interés, ¿no? Para que se lleven a cabo. Una iniciativa cualquiera, recordemos, si es privada, tiene que ser evaluada porque cuando presta el servicio, en muchos casos se constituye en un monopolio natural, ¿no? Y tiene que, cuando ingresa, tiene que ser parte de un programa integral de inversiones. No ingresa directamente, sino tiene que ser parte, entendiendo la pregunta, por ejemplo, si alguien tuviera esta iniciativa, tendría que ser parte de una iniciativa privada y tendría que ser canalizada a través de una APP, ¿no? Muchísimas gracias, señor Mauro Gutiérrez. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta de algún colega congresista? SUNAS se define en su logotipo como el regulador del agua potable, ¿no? Yo creo que es importante ustedes como organismo regulador puedan también hacer recomendaciones y hacer un trabajo en conjunto también con el legislativo para promover nuevas iniciativas legislativas que puedan mejorar estos servicios hacia la población, y creo que estamos de acuerdo que todos queremos hacer un cambio para mejor en la calidad de vida de todos los peruanos, ¿no? El legislativo tiene las puertas abiertas también para coordinar en conjunto con los organismos reguladores que quieran trabajar y ver cómo se puede dar iniciativas, ¿no? Ustedes como la parte técnica pudieran tener algunas recomendaciones importantes, ¿no? Dentro de las políticas de Estado que nos pueden ampliar un panorama dentro del Ejecutivo, ¿no? Estamos para trabajar en conjunto en esos aspectos. Señor presidente, si me permite, Sí. el regulador, cuando hablamos del tema del agua potable, creo que si bien es un servicio público como las telecomunicaciones, la energía, ¿no? El transporte, es un servicio básico de la pirámide de las necesidades básicas, ¿no? Uno podría vivir sin electricidad, sin telecomunicaciones, pero sin agua la cosa se complica enormemente. Entonces hay un reto importante, ¿no? El modelo regulatorio convencional, ¿no? Nos habla pues que el regulador aparece como un árbitro, ¿no? Entre el Estado, los consumidores, ¿no? Y los prestadores. Y el regulador aparece al medio. Nosotros creemos desde la SUNAS que sí, el regulador es un árbitro, pero no solo entre esos tres actores, sino también, no solo es el usuario que en este momento tiene el servicio, sino es el usuario que debería tener el servicio y que no tiene. Las personas que están en las zonas periurbanas y que terminan pagando más de 6 veces el valor del metro cúbico. Ese usuario no está visibilizado y es necesario visibilizarlo. Pero también es importante visibilizar al usuario que ni siquiera ha nacido el día de hoy. Ese usuario que dentro de 20 o 30 años va a necesitar tener agua, y por los efectos del cambio climático tenemos que analizar qué inversiones o cómo tenemos que gestionar el agua el día de hoy para tener agua suficiente para proveer los recursos a ese usuario en el futuro. Entonces, el regulador del agua potable está pensando no solo en este momento, sino está tratando de pensar intertemporalmente, con el propósito de incorporar también a estas generaciones futuras, asegurar que los recursos naturales sean lo suficientes para poder que esta población tenga el acceso, ¿no? En general. Muchas gracias. Muy bien. No habiendo más preguntas, agradecemos la participación del señor Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, y de los funcionarios que lo acompañan, y los invitamos
a retirarse de la plataforma en el momento que lo consideren pertinente. Muchas gracias. Muy bien, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:15 de la mañana, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Gracias, señor presidente. Hasta luego.